La cultura maya tuvo dos periodos de expansión entre los siglos IV y IX. Su escritura se caracterizaba por ser jeroglificada. Asimismo, construyeron grandes pirámides famosas en todo el mundo y el célebre calendario maya. Su organización política es una de las más completas para la época. Se constituyeron en ciudades-estado y ligadas cada una con un gobierno independiente. Su economía estaba basada en la agricultura. En cuanto a su religión, tenían varios dioses, los cuales eran representativos de la naturaleza. La cultura azteca proviene de una región norteña llamada Aztlán. Por medio de señales deciden fundar su capital en el centro de un lago. De esta cultura se conservan varios de sus códigos y poemas. Respecto a sus principales alimentos, consumían maíz y la agricultura era su actividad central, tanto que concebían un derecho propietario, en el que si el propietario dejaba de cultivar durante 2 años consecutivos, perdía su tierra. Su organización política se caracteriza por la división del imperio en provincias tributarias, todas emanadas por el emperador que tenía el poder absoluto. Su sociedad estaba dividida en clases sociales, tales como esclavos, plebeyos y nobles, y su religión era politeísta. La cultura inca. La base de su estructura social fue la familia. Su sistema político giraba en torno a una teocracia en donde el inca se adoraba como un dios viviente. La economía inca no conoció la moneda ni tampoco el mercado. Se basaba en la agricultura. Se pagaba un tributo al inca conocido como mita. Su religión giraba en torno a varios dioses, aunque tenían uno principal llamado Viracocha, creador y señor de todo lo viviente, y al igual que en la civilización azteca, habían sacrificios humanos. Por otra parte, los estudiosos de las culturas indígenas colombianas las han clasificado en 3 grandes grupos: Chibcha, Caribe y Arawak. Los últimos se encontraban en La Guajira y en algunas partes de los llanos orientales. Los caribes incluían los indios del Magdalena y al menos parte de los pueblos de la costa atlántica y del río Cauca. En el momento de la llegada de los españoles se encontraban desde La Guajira hasta el Darién, por un conjunto de pueblos de diversos orígenes, idiomas y grados de desarrollo. En las partes bajas de la Sierra Nevada y en algunas llanuras vecinas habían desarrollado una avanzada agricultura: maíz, yuca, ají y algodón, con una participación elevada de la pesca en el sostenimiento de la población. Comenzando el siglo VII, don Rodrigo, el rey visigodo de la península ibérica, luchaba por el poder con los hijos del antiguo monarca Guitiza. Para conseguir derrotarlo, los hijos del antiguo monarca pidieron ayuda de los musulmanes. Estos, acudiendo a su llamada, derrotaron a don Rodrigo en la guerra de Guadalete. La batalla terminó con la muerte del rey don Rodrigo. La victoria musulmana fue el inicio de la pérdida de Hispania y del sometimiento rápido de casi todo su territorio al imperio musulmán. Sin embargo, y después de esta victoria, los musulmanes no abandonaron la península y se hicieron con la mayor parte del territorio ibérico, a excepción del norte. De esta manera nace el territorio de Andaluz, que tenía como capital Córdoba y era gobernada por un emir, el joven Abderramán. Huyendo del poder que abusivamente se hizo en gobierno del Islam, se desplazó al territorio español. Estando aquí, se proclamó emir de Andaluz. Eso fue un emirato independiente. Eso quiere decir que no obedecía al califa, aunque reconocía su autoridad religiosa. Dando un salto a la historia, nos transportamos al siglo IX, cuando gobernaba Abderramán III. Estando en el territorio ibérico, aumentó su popularidad y poder, hasta así que lo llevó a convertirse en califa, máxima autoridad de la religión musulmana. Al finalizar el siglo IX, pasa al poder Ghizán II, pero como tenía 11 años, el general Almanzor se ocupó de su gobierno. Pero tras la muerte del general se multiplicaban las luchas de Andaluz. Como resultado y con el paso del tiempo, el califato se dividió en pequeños reinos llamados Taifa en el siglo XI. Como consecuencia de ello, se hizo que los cristianos refugiados en el norte se les hiciera más fácil atacar. Los musulmanes, por temor a que los ibéricos reconquistaran el territorio, le pidieron ayuda a los almorávides, que eran guerreros de bereberes del norte de África. Consiguen frenar a los ibéricos y vuelven a unir la península en el siglo XII. Los almorávides fueron sustituidos por almohades. Sin embargo, los cristianos españoles siguen avanzando hasta conseguir que el reino ibérico, que es el mismo reino de Nazaret y de Granada, siendo este el último reducto de la gobernación musulmana. Después de terminada la colonización, se dejó un estado muy débil y marcado por los tributos de los reyes castellanos. Debido a esto, los reyes católicos remataron la conquista, que ya habían comenzado los cristianos ibéricos. El reino de Castilla. En el siglo XIII, los reinos cristianos de Castilla, Aragón y Navarra se unen para terminar la ocupación de Andaluz. Con ello, se da el fin de la España musulmana, por medio de la batalla de las Navas de Tolosa, apoyada por el Papa Inocencio III. Se empieza a dar el desarrollo de las ferias y el comercio de la lana, donde así se construyen las grandes catedrales góticas como consecuencia del poderío urbano. El castellano de la mano de Alonso X el Sabio sigue avanzando. La mayor parte de los judíos y musulmanes son expulsados de la ciudad, pero estas minorías que quedaban en las ciudades tenían la especialización en sus oficios, donde ofrecerían un oficio determinado, por tal motivo permanecen.
El periodo de la conquista se dio entre 1500 y 1550. Esta época se caracterizó por el uso de la violencia contra la población aborigen, aunque cabe resaltar que esta última no presentó mucha resistencia, debido a que se sometieron por falta de unidad. Por ello, a partir de 1550 hasta 1810, se dio la época de la colonia, que también puede entenderse como un periodo de asimilación y sincronización que se llevó a cabo mediante el proceso de mestizamiento, que permitió a su vez una incorporación cultural. Uno de los rasgos más importantes de este proceso es que los invasores, al hablar, casarse y tener hijos mestizos, generó que hubiese un aprendizaje mayor hacia las costumbres de los ibéricos. Otro rasgo significativo del mestizaje fue que el español tenía la tendencia a la mezcla por la herencia de su convivencia con los moros. Tópicos del mestizaje. Mestizaje de índole racial. Se mezcló de la misma forma con las indígenas que con las negras, sin ningún tipo de discriminación. Mestizaje de índole religioso. No se presentó en gran medida debido a que las poblaciones indígenas no tenían los suficientes elementos intelectuales de los conceptos religiosos que hubieran servido para llevar a una combinación acerca de lo que creían los cristianos con lo que creían los indígenas. Mestizaje de índole cultural. En este ámbito, el mestizaje fue muy escaso, debido a que los invasores la expresaban con los medios desarrollados del Renacimiento. Por el contrario, las comunidades aborígenes lo transmitían oralmente, lo que llevó a que en temas literarios fue completamente nulo, debido a su falta de escritura. Mestizaje de índole artístico. El arte indígena sufrió una discontinuidad. En otras palabras, no se presentó una continuidad de los conocimientos aborígenes. Esto pudo darse con ocasión a la dificultad que presentaba no tener escritura, ya que produce que los acontecimientos intelectuales no dejen recuerdo. Por lo tanto, se puede concluir que el mestizaje que se dio en Colombia fue una expresión puramente racial. Por otro lado, debe recordarse que en el territorio actual de Colombia, el mestizaje con diferentes religiones se dio con cierta celeridad. El proceso fue facilitado por la relativa poca densidad demográfica de sus poblaciones prehispánicas, o si se quiere, por la rapidez con que fueron destruidas o eliminadas. Un hecho característico fue que a finales del siglo XVIII las lenguas indígenas habían desaparecido en la región central del territorio, inclusive las del más denso de los grupos, el chibcha. Para esta fecha, puede considerarse que la población indígena subsistente hablaba el español y practicaba la religión católica. En 1778, en las 558 ciudades, villas, pueblos, sitios y parroquias que componían la jurisdicción de la Nueva Granada, excluyendo otras dependencias del virreinato, en una población total de 826.550 habitantes, habían 277.068 blancos, 368.003 mestizos, 136.753 indígenas y 44.636 esclavos, lo cual significa que el grupo blanco y mestizo representaba cerca del 80% de la población, el indígena el 15% y el negro el 5% aproximadamente. Cabe tener en cuenta que con ocasión a la ocupación musulmana en España y a la predisposición de estos últimos al mestizaje racial, cultural y artístico, se aprecia que muchos apellidos traídos a Colombia de España tenían origen árabe.